Una vez revelados los misterios de la combustión en los motores de gasolina y diésel, en esta unidad vamos a ver cómo llega la mezcla aire-gasolina a las cámaras de combustión, cómo se quema y cómo se eliminan los gases de escape. En la siguiente unidad vamos a ver en qué se diferencian estos sistemas auxiliares en los motores diésel. En los años 80, los sistemas auxiliares de los motores de gasolina han sufrido grandes cambios. Hasta entonces, los sistemas de admisión, carburación, bobinas de encendido y distribución eran en gran medida iguales que en los primeros motores de combustión interna. Para entender la revolución que han supuesto estos cambios, vamos a comparar la moderna tecnología con la de antes. Veremos los sistemas de entrada del combustible, del aire, los sistemas donde se mezclan ambos, los de encendido y escape, viendo en cada caso cómo ha cambiado el concepto antiguo por lo nuevo, cómo lo nuevo ha mejorado lo antiguo. Empezando por el combustible, todos los vehículos necesitan un depósito de combustible. Por razones de seguridad, ese depósito está situado lo más lejos posible del motor. En los coches antiguos solía haber una bomba mecánica mandada por el motor, en este caso situada debajo del bloque. La bomba absorbía gasolina del depósito y la mandaba donde tradicionalmente se mezclaban la gasolina y el aire, el carburador. En los coches modernos esto ha cambiado algo. Lo más frecuente es que la bomba sea eléctrica y esté situada muy cerca o en el mismo depósito de gasolina. Dentro del depósito va más segura porque no hay oxígeno suficiente para la combustión. La gasolina se bombea por un tubo primero hasta un filtro que retiene las partículas. De aquí, en los modernos motores, pasa al llamado distribuidor de gasolina y de ahí a los inyectores. La gasolina que llega al distribuidor va a presión y siempre en mayor cantidad de lo que el motor necesita. Ese exceso vuelve al depósito. El aire que necesita el motor era absorbido por los pistones al desplazarse hacia abajo. Primero pasaba por un filtro que eliminaba cualquier partícula y de ahí al carburador, donde mezclado con la gasolina pasaba a las cámaras de combustión. El cambio más importante de los modernos sistemas de admisión es que el aire está separado de la gasolina hasta que entran ambos en la cámara de combustión. El aire es absorbido por los pistones al descender y entra por un sitio relativamente tranquilo que no está afectado por la velocidad del coche. Después pasa al filtro donde se limpia. Y desde el filtro pasa a una mariposa. La mariposa está mandada, como siempre, por el pedal del acelerador. La posición de la mariposa regula la cantidad de aire que pasa, aunque también es importante la fuerza de absorción del motor. De ahí el aire pasa por los brazos del colector de admisión. Y es canalizado a las válvulas de admisión de cada cilindro. Como hemos dicho hace poco, lo normal era que la gasolina se mezclara con el aire antes del colector de admisión. Este proceso se realizaba en el carburador. La gasolina pasaba de la bomba a una cuba o mini depósito que había en el carburador.
En esta cuba, que tenía un flotador, se regulaba el nivel de gasolina en un tubo con forma de U, que iba hasta un agujero por donde entraba el aire al motor. La parte superior del tubo quedaba algo por encima del nivel de la gasolina en la cuba. El agujero por donde entraba el aire se llamaba difusor del carburador o venturi. Se estrechaba al final a partir de la cuba. Ese estrechamiento hacía que aumentara la velocidad del aire en ese punto. Si el aire pasa rápidamente, absorbe lo que hay a su alrededor, así que absorbía la gasolina de la cuba que, mezclada con el aire, pasaba a las cámaras de combustión. Al abrirse la mariposa del difusor entraba más aire que circulaba más rápidamente y absorbía más gasolina. Pero hay algunas cosas importantes que el carburador no podía hacer, así de sencillo. En primer lugar, no podía variar la proporción gasolina-aire que entraba al motor. Cuando un motor de gasolina está frío, requiere para arrancar una relación gasolina-aire de 1 a 1. Para llegar a esta proporción se usaba el llamado starter, que limitaba la entrada de aire y al mismo tiempo aumentaba la de gasolina. A velocidad de crucero, un motor quema aproximadamente 15 partes de aire por una de gasolina, es decir, una proporción muy distinta a la del arranque en frío. Y cuando acelera, la proporción vuelve a variar hasta 12 a 1, es decir, una mezcla más rica que a velocidad de crucero. Para controlar estas variaciones, los ingenieros han trabajado mucho tiempo, lo que les ha llevado a muchos perfeccionamientos. Los carburadores de chorro fijo llevaban varias bombas para variar la cantidad de gasolina que se mezclaba con el aire. Los de chorro variable trataron de regular la cantidad del aire además de la gasolina. Otros diseños más sofisticados son los carburadores de doble cuba o de doble estrangulador, o los llamados carburadores mixtos. Pero todos se basaban en una corriente de aire que se mezclaba con la gasolina, lo cual solía ser impreciso. En un motor moderno, el combustible llega a las cámaras de combustión sin mezclarse con el aire. Ya no se instala el carburador tradicional. En su lugar se usan inyectores, unos pequeños pulverizadores electrónicos que proporcionan en cada momento la cantidad exacta de gasolina. Los inyectores van montados sobre un distribuidor que va sujeto al motor, cerca de las válvulas de admisión. La gasolina llega al distribuidor a presión y cuando el inyector se abre, la gasolina pasa del distribuidor directamente a las válvulas de admisión, por donde pasa también el aire. Generalmente hay un inyector por cada cámara de combustión. El colector de admisión, que como hemos visto canaliza el aire a cada cámara de combustión, va unido directamente al distribuidor. Como veremos en la unidad 5, unos sensores electrónicos miden la cantidad de aire necesaria. Conocida esta cantidad, regulan automáticamente los latidos del inyector, que suministra así la cantidad exacta de gasolina. De este modo, el aire y la gasolina están siempre en la proporción ideal a cada situación. Esto supone que el proceso de combustión tiene la máxima eficacia. La combustión de la gasolina es una potente reacción química, pero el motor de gasolina necesita algo que la provoque en el momento exacto. Ese algo es una chispa eléctrica que se origina en la punta de la bujía que penetra en la cámara de combustión. Entre los electrodos de la bujía se crea una diferencia de potencial de unos 15.000 voltios, lo que hace saltar la chispa.
Pero ¿cómo una batería de 12 voltios es capaz de generar un voltaje tan alto? En los coches antiguos, el sistema llevaba otros dos componentes, el distribuidor y la bobina. La bobina, basada en el electromagnetismo, consistía en dos hilos enrollados alrededor de un núcleo de hierro. El primero formaba parte del circuito de baja tensión de la batería, llamado circuito primario, que pasaba luego por el distribuidor. En el distribuidor, el circuito pasaba por unos contactos especiales o platinos. Cuando los platinos se abrían, el circuito eléctrico se interrumpía momentáneamente. Esta interrupción generaba la alta tensión que se producía en el secundario de la bobina. La tensión volvía al distribuidor y era enviada a cada bujía por un rotor y 4 cables de alta. Como el distribuidor giraba por el motor, todo el proceso se podía sincronizar exactamente a través del cigüeñal. De este modo, cada bujía se encendía justo en el momento en que su cilindro comprimía la mezcla gasolina-aire. Aunque el sistema era eficaz, todavía se instala en algunos coches nuevos, se basaba en componentes mecánicos movidos en perfecta armonía, pero el desgaste podía acabar fácilmente con esta armonía. Los modernos sistemas de encendido se basan en la electrónica. Sigue habiendo bujías. Sigue habiendo cables de alta de las bujías. Pero ahora vienen directamente de una bobina controlada electrónicamente llamada bobina DIS, D-I-S. No hay distribuidor que mande alta tensión a cada bujía en el momento oportuno. Esta función la realiza la bobina y un módulo electrónico, en este caso llamado E-DIS-4. Como el sistema no lleva piezas móviles, el encendido electrónico es mucho más fiable y preciso que el sistema tradicional. Los residuos de la combustión, expulsados de las cámaras por la embolada de los pistones, podrían salir sencillamente al motor. Pero están calientes, huelen mal, son venenosos y podrían entrar en el compartimento de pasajeros. Además, salen por las válvulas de escape haciendo mucho ruido. El sistema de escape conduce estos gases a la parte trasera del coche. El colector de escape dirige los gases de cada cámara a un solo tubo, el tubo de escape. El tubo de escape lleva en medio un silenciador que amortigua el ruido de los gases antes de dejarlos salir a la atmósfera. Pero al hacer esto, el colector y el silenciador crean otro problema. Ofrecen mucha resistencia al paso de los gases que salen del motor. Esto puede reducir su potencia muy sustancialmente y aumentar su consumo. Por eso, a lo largo de los años, se han probado distintos colectores silenciadores. Los modernos motores resuelven el problema dejando que los gases de escape circulen libremente. En general, los colectores de escape tienen hoy tubos más anchos, sin curvas pronunciadas, que recogen los gases del motor y los expulsan sin dificultad. El tubo de escape, con frecuencia más de uno, que sale del colector, tiende también a ser más ancho. Esto ayuda a superar otra limitación de los sistemas de escape de los coches modernos, el catalizador, que retiene muchos componentes nocivos de estos gases. Sigue habiendo un silenciador, o silencioso, como se le llama a veces. Incluso hay coches que llevan dos. Uno puede ser de absorción, un tubo perforado encerrado en un material insonorizante que amortigua las pulsaciones de los gases.
El otro, a menudo independiente, sería de tipo mixto. El tubo perforado se dobla y pasa por dos cámaras. Esto ayuda a amortiguar las vibraciones de baja frecuencia del motor. Entre los dos reducen el ruido de los gases de escape a límites legalmente aceptables. En la quinta unidad de esta serie vamos a ver los sistemas auxiliares de un motor diésel. Después examinaremos los problemas de las emisiones de escape y los pasos que se están dando para resolverlos. Vamos a ver la conversión de un coche a gasolina sin plomo, la introducción del catalizador y otros sistemas menos conocidos para eliminar las emisiones de escape y otras que se producen en el vehículo, antes de pasar a las necesidades de servicio.